Bueno, pues ahí vieron ustedes, compartimos el video del águila, que significa por qué nosotros escogimos el águila como el símbolo de la fundación. Porque primero está mirando el mundo desde arriba, tiene el ojo agudo para llegar donde es, pero sobre todo se renueva y lucha y vence las dificultades. Entonces eso es lo que queremos a grandes rasgos incentivar en la fundación. Bueno, mi coronel, muchas gracias, bienvenidos a todos, muy buenas noches, son las 6:12 de hoy jueves de marzo 18. Sean todos entonces bienvenidos a este espacio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, un espacio promovido por Café Don Manolo, un café de origen en la zona del eje cafetero en Risaralda, Hospedada Risaralda. Muy agradecido de que estén todos aquí y que nos estén también viendo y compartiendo vía YouTube de manera directa, y en contados instantes también estaremos por Facebook. La conferencia para transformación y liderazgo público. Continuamos en esta 13ª sesión, en esa pregunta tan interesante que nos ha planteado el presidente de la Fundación, el coronel Luis Alberto Villamarín: ¿es la nueva ruta de la seda china una amenaza, una debilidad, una oportunidad, una fortaleza para Colombia? Y la de hoy es una sesión muy importante porque justamente es la conclusión de estas 12 sesiones anteriores y análisis completo recopilado en una sola reunión de lo que vimos durante estas 12 sesiones. Entonces, entendemos que todo este propósito cumple, o este esfuerzo cumple el propósito de el objetivo de la Fundación, en aras de construir cultura política, de incentivar la formación de personas con una mentalidad de estratega, con visión de estadistas, y en eso está jugado completamente la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Nicolás Villamarín, el auditorio como siempre es suyo, personas interesadas, personas amigas de la Fundación, voluntarios y asistentes a esta sala, y pues con ustedes el señor coronel Luis Alberto Villamarín. Mi coronel, buenas noches, bienvenido. Gracias, mi coronel Carrascal, buenas noches a todos, muy amables por asistir y por acompañarnos en el ejercicio final de este seminario, que seguramente nos va a quedar grabado y marcado en muchos aspectos en nuestra vida, en nuestra proyección, en nuestro análisis y en nuestra concepción de la política y la comprensión de lo que le pasa al mundo. Estamos dando final a un ciclo que no pudimos abarcar todo lo que es el análisis de la política interna y externa china, su economía, su proyección hacia el mundo y su visión que tiene frente al resto del planeta. Sin embargo, pues hemos tocado unos puntos muy importantes que no son todos, reiteramos, y que hoy los trataremos de consolidar en un análisis sintético con el propósito de dejar para todos unas ideas claras, y pues el video va a quedar grabado en YouTube, vamos a poderlo consultar posteriormente. Entonces, comencemos por decir que ese genio de la política y la guerra, ese hombre visionario que tuvo Europa a comienzos del siglo XIX, el gran corso Napoleón Bonaparte, en una de sus tantas y tan claras reflexiones que hizo alrededor del mundo, de la política, de la guerra, del futuro del planeta, dijo una frase que es lapidaria: China es un gigante dormido y cuando se despierte sacudirá al mundo. Y no estaba equivocado en nada el gran corso Napoleón Bonaparte, porque lo que hemos visto desde el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo la revolución comunista encabezada por Mao Zedong, hasta el año 2021, es que en esos 72 años de gobierno del régimen comunista, realmente este gigante dormido se sacudió, se levantó, volvió y se sacudió y puso el mundo a temblar, porque tiene en su mira a los 5 continentes y, como lo hemos venido analizando, lo está logrando de una manera metodológica, paciente, estratégica, con revisión de paso dado, paso asegurado, pero lo están haciendo de una manera efectiva también para los propósitos de China. Entonces, antes de avanzar a la siguiente lámina, a la siguiente diapositiva, recordemos que ese mapa es lo que nos presenta a China continental
y nos recuerda que tiene 5 regiones que son autónomas, que tienen unas gobernabilidades y unas gobernanzas diferentes, pero que la proyección de Pekín es controlar absolutamente todo. Y explicábamos en la reunión, por ejemplo, lo que ocurre al norte con Mongolia, con la Mongolia interior, que pertenece a China como una región autónoma. Es un territorio bastante amplio, con una potencialidad geoeconómica muy importante. Lo mismo el de Ningxia. Y tenemos al sur occidente la región del Tíbet, que la estudiamos muy bien, la analizamos hacia dónde apunta China, y esta región de Xinjiang, que tiene unos límites con países de mayoría musulmana. Y al fondo, en el sur del país, encontramos la región de Guangxi, donde se encuentran Macao y Hong Kong, que son 2 de los emporios económicos más importantes de todo lo que es China, pero que tiene su característica especial por las mismas razones del término de las colonias y la evolución geopolítica que ha tenido el mundo y especialmente esta parte. Y también analizamos mucho el detalle de Taiwán, que es el país de la China nacionalista o la República de China, ya que la continental se llama República Popular China, que está en disputa desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había problemas entre nacionalistas y comunistas, pero que fue finalizada la Segunda Guerra cuando Mao Zedong derrotó al general Chiang Kai-shek y este tuvo que refugiarse en la isla de Taiwán o Formosa y allí recibió apoyo de Estados Unidos y desde entonces existen como o coexisten como 2 estados, pero realmente China continental, pues con su poder y su tamaño, tiene arredrado al pequeño país de China nacionalista o República de China. Y también vimos que tiene aquí al sur una isla muy importante donde está todo su poderío naval. A grandes rasgos, este es el mapa de China, pero claro, esto la geopolítica es muy extensa y habría muchos detalles que analizar. Sin embargo, ese es el gigante dormido que se está despertando a partir de 1990, 1980 y está sacudiendo al mundo. Ahora miremoslo de una manera geoestratégica para recordar todo lo que analizamos en estos días y entenderemos más todavía lo que ocurre con China y su proyección geopolítica. Entonces veíamos que al oriente China limita con el Mar Amarillo y con la península de Corea, que por esa razón China intercedió en la guerra de Corea, en la cual participó Colombia, con el fin de tomar el control de todas estas islas, de toda esta península, disculpen, y extender su dominio en todo el sector del mar, ya que el gran problema de China es que por todos los lados tiene limitaciones con las islas que podrían bloquearle su salida en profundidad hacia los mares. Aquí, por ejemplo, en el oriente tiene, no está en el mapa, pero está Japón, que forma una sola línea con Filipinas, con Taiwán y con Corea, y que le evitaría la salida hacia el mar, al control marítimo. Entonces, el gran problema de China se enfoca aquí en el mar meridional, donde tiene países con varios, donde tiene límites con varios países, como es Filipinas, como es Malasia, como es Brunei, eh, Tailandia, Camboya, Vietnam y desde luego el impedimento que le ejerce en su terreno Laos, Vietnam, Tailandia, Camboya, Burma, Bangladesh y la región del Nepal para poder tener el control absoluto de esta región. Entonces, visto eso, el mapa que tiene aquí al frente, usted puede observar que una gran complicación, esta bolsa grandísima, y que China inventó unos límites o retrotrajo unos límites de control comercial que ejerció en alguna época, pero que después por la evolución de las colonias europeas lo ha perdido para decir que sus límites marítimos llegan prácticamente hasta las costas de Filipinas, a las costas de Brunei, a las costas de Malasia, etcétera. Eso pues ha generado una serie de conflictos y es lo que le impide a China en este momento ejercer a sus anchas el control sobre el mar.
Y tenemos aquí al occidente de este mar de China otro, eh, otra bolsa más grande, que es la del Océano Índico en los límites con India. Y estudiamos y vimos las dificultades que hay entre los dos países. Pero vimos también que China se ha desarrollado un proyecto con la salida hacia la provincia, hacia el puerto de Gaduar en Pakistán, utilizando la región del Baluchistán y atravesando desde el Himalaya hasta el sur con carreteras y con otros proyectos que cuestan una multimillonada, además de que ya instaló un gasoducto y otros proyectos en Pakistán que, como dicen algunos analistas, trata de comprar la lealtad de Pakistán y de encerrar completamente a India por el occidente, por el norte, por el oriente y por el sur. Y también vimos el caso de Sri Lanka o Ceilán, donde se producía muchísimo caucho en la época de la invasión británica y que luego quedó esta isla independiente, pero al arbitrio de China, donde promovió una serie de guerra de guerrillas con los tigres del Tamil y ahora les compró prácticamente medio país con la construcción de un puerto y un aeropuerto monumentales que no están de acuerdo con el desarrollo de este país para luego posesionarse de eso. A grandes rasgos también, este es como el esquema geopolítico del entorno inmediato de China, porque el entorno ya más lejano pues tiene otras connotaciones. Pero eso nos da la pauta de entender cómo China proyecta el poder desde su base principal. Entonces, hablábamos también en las videoconferencias y analizábamos que hubo dos grandes pensadores del control geopolítico del mundo, que ambos fueron del siglo XIX, que uno de ellos nos hizo muchísimo daño a nosotros, porque con sus teorías terminamos perdiendo el canal de Panamá y todo el istmo de Panamá. El primero es Halford, no Hartford, sino Halford, Mackinder, un geógrafo británico que de manera increíble, a pesar de ser una persona nacida en un entorno de isla, decidió y analizó cuál era el centro del poder del mundo y se enfocó en la historia y se enfocó en las culturas y en lo que ha ocurrido hasta su época en el planeta con respecto a los países que han controlado el comercio y que han ejercido poder en el resto del mundo. Entonces él consideró que el continente euroasiático tiene en su mitad un pivote que él llamó el pivote de la historia o el pivote de la geopolítica y que atraviesa el continente euroasiático de norte a sur y llega hasta el Medio Oriente, hasta el Golfo Pérsico, al Asia Menor, y dice en su teoría el señor Mackinder que quien controla ese pivote controla hacia el occidente a toda Europa y hacia el oriente a toda Asia en lo que se llama la Eurasia. Pero habida cuenta de que los tres continentes están unidos porque el canal de Suez que los separó fue simplemente un accidente artificial que hizo el hombre, no es natural, pero que tampoco impide la comunicación, sino que antes la facilita entre los tres continentes. Realmente Eurasia y África forman una gran isla. Y decía ese señor que quien dominara ese pivote de la historia dominaría a Eurasia y por extensión dominaría a la gran isla que es incluida África, máxime que en esa época, estamos hablando de 1870, 1880, 1890, pues todo el África, como ya lo vimos aquí, estaba colonizado por las potencias europeas y se consideraba como una extensión de los países del continente europeo. A su vez, en Estados Unidos apareció un almirante muy inteligente, muy intelectual, muy brillante, muy estratega, que se llamó Alfred Taller Mahan y escribió 4 libros. Uno de ellos lo presentamos aquí en pantalla, que se lo recomendamos a todos, que es el poder, el poder marítimo de Estados Unidos sobre los océanos. El almirante Mahan, en sus teorías, investigó también, así como Mackinder investigó lo que era terrestre. Es curioso, Mahan es de territorio
continental, que Estados Unidos es territorio continental. Y Mackinder nació en una isla, en una gran isla que es Inglaterra o el Reino Unido. Pero en sentido contrario, este señor Mackinder estudió el poder terrestre y en cambio Mahan, que era de territorio continental, estudió el poder marítimo, pero más o menos con los mismos factores, con el comercio y el desarrollo económico y el control que han ejercido potencias a lo largo de la historia. Entonces el señor Mahan, después de estudiar al imperio romano, al imperio griego, a los cartagineses, a los sumerios, a todas las culturas y civilizaciones que ha habido, y luego de analizar cómo el imperio británico creció tanto, en especial en la era victoriana, que ya la vimos algún tiempo aquí al principio de todas estas conferencias, y seguramente lo retomaremos porque es un tema muy interesante, la época victoriana, llegó a la conclusión de que para controlar los mares y que ahí esté el poder del mundo, porque para mover grandes cargas es casi imposible moverlas por otra vía, y en ese tiempo que la aviación no existía, pues con mayor razón, él concebía y coincidía en que el poder tenía que manejarse por la forma marítima, por el medio marítimo. Entonces concluyó que para ser potencia y controlar el mundo había que tener una fuerza naval poderosa, como la de Su Majestad la Reina Victoria, que había que tener una marina comercial que se moviera por todo el mundo, que fuera muy bien dotada de embarcaciones y bien estructurada y bien cargada, tanto de ida como de vuelta, buscando ventajas, obviamente, para quien tiene el poder. Y ahí también estaba Su Majestad la Reina y estuvieron los romanos y otros. La Marina Mercante Español también durante la conquista de América, la portuguesa y los holandeses y todos los que vinieron aquí a expoliar y a sacar ventajas. Y coincidió el señor Mahan con Mackinder en que el comercio a gran escala es la esencia de transmitir poder de un lado a otro, porque además permite intercambios culturales e imposiciones culturales. No simplemente el comercio es la compra y venta de productos, sino que al traer tecnología y traer interacción humana, la cultura más fuerte se impone sobre la otra. Es decir, que también coincidió con las teorías del señor Darwin de las especies más fuertes o de las leyes de la naturaleza. El señor Mahan también dijo que para poder tener el control de los mares había que ejercer un predominio y un control sobre los puertos de todo el mundo. Y dentro de esa teoría de él estaban dos puertos muy importantes, el de Colón y el de Ciudad de Panamá en el Istmo de Panamá. Entonces, con toda esa teoría y ya teniendo el ferrocarril, porque ya estaba construido, que unía exactamente esas dos partes del istmo, desafortunadamente nuestros dirigentes nunca miraron hacia esa amenaza geopolítica y creyeron que eso era eterno y que con Estados Unidos jugaban y nos hicieron la jugada de ellos a nosotros y perdimos el canal de Panamá. Y desde luego decía el señor Mahan que todos estos imperios habían logrado su preeminencia en los mares porque tenían colonias. Básicamente se refería a Inglaterra, que era el Reino Unido era realmente asombroso en la era victoriana. Esta señora, igual que la actual reina, duró muchos años gobernando y mientras estuvo en el poder transformó a Inglaterra como un poderoso imperio. Es decir, que la derrota que tuvo España como el gran imperio europeo y que parecería que a partir de ahí ningún otro país europeo se atrevería a ser imperio, pues Inglaterra lo hizo, conquistó el África, conquistó Australia, conquistó el oriente del Asia y tenía un flujo permanente de buques y de movimiento comercial hasta el punto que forzó la construcción del canal de Suez, que lo hicieron los franceses, pero realmente era para favorecer más a los ingleses, acortándole la distancia que tenía entre sus colonias ultramarinas de Oriente, del lejano Oriente, con la capital o con Inglaterra, más exactamente, no con la capital. Entonces, ese comercio se movió por el mar y se movió en las colonias. Luego, pues ya vendría la Primera Guerra Mundial, que es el término del siglo del liberalismo y el comienzo de las renovaciones en Europa y en el resto del planeta, pero realmente ahí estuvo el análisis que hizo el señor Mahan. Entonces, al tomar un poco la China, vimos que en todo su desarrollo apunta exactamente a lo mismo en diferente orden de prioridades. Entonces, ellos piensan en una marina comercial predominante
y ahí tienen que resolver ese problema de la gran bolsa del mar del sur de la China y del mar Amarillo y de los problemas que tienen con India. Entonces, están trabajándole a eso, es su análisis que lo hace. ¿Qué otra prioridad dieron los chinos? Pues segundo, el comercio a gran escala. Tercero, los puertos en todo el mundo lo están construyendo con la ruta de la seda y el collar de perlas. Cuarto, las colonias, pero ellos ya no están haciendo la colonia militar de llegar y colocar tropas, sino la colonia es con dinero constante y sonante mediante préstamos e inversiones que, como lo veremos al final de la ayuda, pues es aterrador lo que han hecho y cómo han ido conquistando países de esa manera. Y finalmente se sobreentiende que todo eso debe estar reforzado con una fuerza naval poderosa, razón por la cual avanzan en su sentido. Pero aquí volvemos otra vez al señor Mackinder porque tenemos que unir dos elementos. Resulta que la teoría del señor Mackinder sonó muy bien, especialmente en Alemania. Y los geógrafos de esa época, como Haushofer, Ratzel y otros, y después vino un sueco que se llamaba Keilen, o Heilen, depende de cómo lo queramos pronunciar. El señor Keilen y los otros, y los alemanes que les menciono, más el príncipe de Bülow, que fue un gran geógrafo alemán, se dedicaron a estudiar todas estas teorías y vieron que las dos eran necesarias para Alemania, a ambas, y a ambas le metieron la mano. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que se hable nomás de la teoría del poder geográfico alemán o geopolítico alemán en territorio fijo, porque ellos se aproximaban y de ahí nace la idea de Adolfo Hitler de que la raza aria controlaba el resto del planeta porque estaban dentro de ese espectro que el señor Mackinder dijo. Pero de la teoría de Mackinder, entonces los alemanes le agregaron un elemento que es fundamental, que es lo que se llama el área vital de expansión del Estado. O sea que el Estado necesita un área vital ir más allá de sus fronteras. Entonces, si Alemania necesitaba llegar hasta la mismísima España para que el poder ario y el poder central del Tercer Reich, ya han tenido primero y segundo Reich, que es otro tema interesante de estudiar, el Tercer Reich que proclamó Hitler y que promovió, si necesitaba llegar hasta la mismísima Inglaterra, era necesario, lo tenían que hacer porque era la supervivencia del espacio vital del Estado alemán. O sea, a la teoría de Mackinder de tener ese eje que el pivote universal o el pivote de la historia o el pivote geopolítico, había que agregarle una expansión vital del Estado y esa fue la razón por la cual en la Primera Guerra Mundial el Kaiser Guillermo II lo intentó, no pudo, salió derrotado, le fue muy mal, pero la idea quedó y después de ese fatídico Tratado de Versalles para Alemania, el pueblo alemán quedó muy sentido, muy resentido y la dirigencia alemana se resintió y retomaron con mayor fuerza las teorías de Mackinder, de Ratzel, de Helen, de Bülow, y Hitler con su partido las fundamentó porque él creía firmemente que controlando el centro del mundo, que era en ese momento Alemania, podría extender todo ese control sobre Eurasia. He ahí la explicación y la razón por la que hizo contactos con Japón. Y aquí les hago un paréntesis. Los contactos con Japón no los inició Hitler. Japón ya había demostrado su capacidad bélica y su capacidad de desarrollo y su ambición de defender la coprosperidad que hemos analizado. Y los geógrafos alemanes viajaron a finales del siglo XIX, estuvieron en Alemania y ese proyecto venía en desarrollo. Sino que ya en la época de Hitler se le dio más trascendencia y se fortaleció. Entonces, vemos que estos señores nos dan como geopolítica una teoría muy grande, pero como decimos coloquialmente, nadie sabe para quién trabaja. Y terminaron trabajando estos dos señores con esas teorías para la actual China, que es lo que vamos a resumir ahora de las últimas 12 sesiones que ha tenido en esta academia la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el apoyo de VisualPolitik y otras entidades que tienen sus videos en internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que terminada la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene que salir de China, que la había ocupado, y de toda la región donde estaba formando su esfera de la coprosperidad, porque Japón también seguía esas teorías de controlar el mar
y de expandirse a territorio continental para ir avanzando en el control del mundo. Ese era el sueño de Japón también, controlar el mundo. El imperio del sol naciente pensaba eso. Entonces, al salir de China, además porque también combatió por parejo contra nacionalistas y comunistas, que era el problema interno que había en China, a Japón le tocó combatir contra los dos. Al salir de China, finalmente, 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los comunistas derrotan a los nacionalistas, como ya lo dijimos, y Chiang Kai-shek se va para Formosa o Taiwán, y la revolución china inicia en la cabeza de Mao Zedong. Y aquí hoy vamos a ser más puntuales en algunos aspectos para entender mejor que pues Mao Zedong no fue una pera en dulce. Por culpa de él murieron aproximadamente 60 millones de personas con sus decisiones y no le tembló el pulso. Pero como en China la fábrica era tan grande, pues el producto no escaseaba eh, en cuanto a seres humanos. Pero hay que ver es la concepción que tuvo Mao Zedong desde el principio. Esa misma concepción la tuvo Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era otro Mao Zedong, pero del lado capitalista. Sin embargo, sepamos que Chiang Kai-shek también estuvo en las escuelas de Moscú estudiando el marxismo-leninismo, pero él lo que hizo fue aprenderlo y llegar a contrarrestarlos luego en China. Sin embargo, pues ya el Partido Comunista Chino crecía y Mao Zedong asumió la famosa Gran Marcha, que fue la que los condujo al éxito desde el punto de vista comunista, tomarse el poder. Entonces, la Revolución China inicia en 1949 y se llama así hasta 1958, la Revolución China o la Revolución Comunista China. Entenderán ustedes que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos inventó todo lo que hay que inventar, imponerse en el control del planeta, hizo todos los acuerdos y vimos que en Bretton Woods, allá en New Hampshire, en Estados Unidos, trazó la política económica del mundo y se impuso, que en San Francisco creó la Liga de Naciones, o ya no la Liga de Naciones, sino la antigua Liga Nacional, la convirtió en las Naciones Unidas, que impulsó la creación de la OEA, como ocurrió aquí en Bogotá con la visita del general Marshall durante el 9 de abril, impulsó la creación de la CEPAL como organismo del Consejo Económico para América Latina, impulsó el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, impulsó la creación de la UNESCO y la FAO como organismos fuertes y sólidos dependientes de la ONU, luego impulsó también la creación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, Estados Unidos puso todas las reglas para que el mundo funcionara al ritmo de ellos. Y en ese periodo se estaba dando un fenómeno, era el asentamiento del comunismo en China. Entonces, por eso China, Mao Zedong, dentro de su idea de no dejar dormir la revolución, porque él fue siempre muy creativo y muy impulsor de su revolución, apenas llevaba un año de haberse ganado la revolución y el país pues destruido después de tantas guerras, y no se detuvo en eso, sino que promovió que Corea del Norte invadiera Corea del Sur para que la guerra siguiera pendiente, para amenazar a Japón, donde estaba Estados Unidos, y desde luego con la misión y la mira puesta sobre Taiwán, que ha sido el gran objetivo en el mar de la China. Entonces, entre 1949 y 1958, el señor Mao se dedica a fortalecer el proyecto y a desarrollar una potencia como es. Insistimos aquí y queremos pedirles a ustedes que no se repita así como tan sencillamente, que no, que es que eso, el cambio comenzó a partir del 78. No, que es que Mao Zedong era como, no, tampoco. Es lo que era un comunista que tenía una visión distinta y por eso tuvo tantas dificultades con la Unión Soviética. Y miren ustedes que no solo se limitó a atacar Corea o promover el ataque de Corea en el 50, es que en el mismo 50 atacó el Tíbet. Eso lo estudiamos aquí, lo analizamos. Y destruyeron las 6.000 iglesias que tenían los budistas en el Chile, iglesias no templos que tenían los budistas en el Tíbet, y fuera de eso se posicionó esa región y la anexaron a la China porque sí, y ahí se quedó, y en este momento pues es una región autónoma, pero es autónomamente dependiente de todo en China. Ya no quedan sino 6 templos de los 6.000 que había, y
y los tibetanos a diario abandonan su país porque no se sienten eh, cómodos bajo el régimen chino, y China feliz que la juventud se esté yendo porque ya no quedan sino los viejos y los niños, y llegará el momento en que ya todos hablan chino, hablan mandarín y los tienen controlados. Y en 1954 la China le anunció al mundo que tenía armas nucleares. Entonces no estamos hablando de un país que nació de la noche a la mañana, ni de una potencia que nació de la noche a la mañana. Es decir, que hace 67 años China le anunció al mundo que tenía armas nucleares y Estados Unidos le anunció hace 76, o sea que apenas le lleva 9 años de ventaja. Y Rusia o la Unión Soviética le anunció en el 49, es decir, hace 72. O sea que China sí tiene su tecnología, ha tenido su investigación, con más pobreza o menos pobreza que ahora, pero ha tenido su desarrollo. Eh, y aquí en este lapso, todo este lapso que estamos hablando, China era un país que se consideraba ilegítimo. Era un gobierno como el que está en el de Maduro, que la mayoría de los países del mundo lo consideraban en ese momento ilegítimo. Eran pocos los que le daban el aval como Estado a China. Pero China estaba en su cuento, en su desarrollo, y por eso insistimos tanto en el desarrollo de un planeamiento a largo plazo, una planificación estratégica. Entonces Mao Zedong ya llegó el año 58 con la experiencia que ha obtenido en todo esto y con la gran hambruna que tuvo, la primera gran hambruna que tuvo, y lanzó una estrategia que llamó el Gran Salto, que todavía tenía problemas de hambruna, y esa la enfocó para un periodo de 3 años que se llamó el Gran Salto. Y ese Gran Salto lo enfocó en 3 aspectos esenciales que van a ser definitivos en la política actual de China. 1, la industrialización. 2, la colectivización de la propiedad. Y 3, hacer las comunas. Entonces hablemos cada uno de ellos qué era. La industrialización consistía en fomentar que en China se crearan muchas empresas que hicieran que China fuera autosuficiente, porque tenía bloqueadas las redes comerciales, tenía bloqueados los tratados internacionales con casi todos los países del mundo, y lo poco que han desarrollado era con sus propios recursos. Entonces tenía que por lo menos garantizarle la existencia a los chinos que estaban dentro del continente. Y esa industrialización incluía también la proyección a tener armas y fuerza. La colectivización era que, como todavía quedaban rezagos de burguesía feudal, es decir, todavía quedaban descendientes de las dinastías y quedaban castas con poder en China, había que acabarlos a todos y colectivizar esa propiedad privada. Y tercero, la comuna se relacionaba directamente con la colectivización, y era que todo el pueblo estuviera dependiendo del gran partido comunista chino y de la gran nación, de la gran república China. Y comenzó una campaña de propaganda sin precedentes. Este hombre era muy inteligente, muy audaz, era experto en las redes sociales de esa época, pero de manera impresionante, sobre todo en la parte escrita y en la parte de transmisión de sus mensajes. Y casi todos estos mensajes, como el que estamos viendo ahí en pantalla, eran ideados por él y sus asesores, y los distribuían no solo por China, sino por el mundo. Entonces recordemos que China, como tuvo dificultades con la Unión Soviética, creó su propio partido comunista y lo extendió por el planeta, lo extendió, y aparecía en todas Mao como un gran sol. Es que ahí la figura es diciente, todo el pueblo feliz haciendo fila para seguirlo, y él como el sol va delante de todo el pueblo. Ese era el tipo de mensajes de Mao Zedong. En los años 70, 60 y 70 circularon en Colombia muchísimas revistas editadas por el Comité de Propaganda, de Agitación y Propaganda chino, y todas eran con carátulas y con portadas de este estilo, poniendo al gran líder Mao Zedong. Pero es que el tipo no era solamente un megalómano como Chávez, era que tenía la capacidad, porque ya entenderemos que para gobernar un país de 1.000 millones, 1.200 millones de esa época, se necesitaba mucho talento y mucha capacidad para gobernar, y lo hizo. Bueno, ese proyecto siguió, y en el año 68, 66, 68, hay unos que dicen que es 66, otros que es 68, pero digamos que son de 8 a 10 años, mejor para ser concretos, la revolución cultural. Entonces la revolución cultural, Mao Zedong, ¿a qué le apunta?
entre otras cosas. Le apunta esencialmente a la defensa de su revolución y le apunta a que todos los jóvenes de China defiendan el marxismo-leninismo, maoísmo, a vida o muerte. Esa es la única opción que le queda a China, porque esa revolución lo que pasa es que no ha podido triunfar, según las palabras de Mao, porque todavía quedaban los rezagos de las burguesías, de las castas eh, feudales y de las familias con lucro, y todo eso había que seguirlo acabando hasta que China quedara completamente comunista, donde la propiedad era colectiva y de una comuna, y que trabajara muchísimo en la industrialización. En esta temática no difiere mucho de Stalin, porque esa era básicamente la mentalidad de Stalin. Y durante este periodo fueron millones de personas, de líderes sociales, como llaman aquí los comunistas colombianos, que estaban en contra del régimen de Mao Zedong, que los mandó fusilar sin contemplación. O sea, además de los que se murieron de hambre, todos los disidentes murieron. Pero aquí vienen otras cosas interesantes para que veamos que Mao Zedong era un hombre de una visión y de una persistencia increíble. Claro, tenía muchos asesores, pero el tipo tenía mucha influencia y logra en 1971 lo impredecible. Es que con bomba atómica o con armas nucleares, con este proyecto que él lo presentaba ante el mundo como un gran logro, a pesar de lo que estaba pasando adentro, con la presencia que tenía en todo el planeta con el Partido Comunista, con la injerencia que tenía en la guerra de Vietnam y con lo que ha pasado en la guerra de Corea y en otras partes del mundo, pues naturalmente y teniendo arma atómica, entonces quedaba un desbalance tenaz para la ONU si le daban reconocimiento como verdadero gobierno chino al general Chiang Kai-shek, que apenas manejaba 21 millones, 22 millones de personas, o a este señor que encabezaba como 1.000 millones y que tenía arma atómica y que tenía un ejército poderoso y que adentro pasaban mil cosas graves, pero que él las sabía sortear. Pues en conclusión, para sorpresa de todos, o no para sorpresa, sino para asombro mejor, la ONU desconoció al general Chiang Kai-shek, que llevaba más o menos 20 años reconociéndolo, lo desconoció completamente, dijo que ya no era el gobernante, y reconoció como único gobernante de China a Mao Zedong. Y ahí fue cuando Estados Unidos intervino y propuso que se reserve el derecho de evitar que a Taiwán le pase algo si China lo intenta. Entonces el statu quo en que está Taiwán depende de esa decisión. Pero en el año 72, o sea, un año después, vemos que en plena Guerra Fría entre Rusia, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, George Bush padre y el presidente Nixon logran reiniciar relaciones con Pekín y ahí comienza el cambio. Entonces es importante que nos centremos en esto para entender que todo va atado y que es un planeamiento a largo plazo, como lo complementaremos en las otras ayudas, y entender hasta dónde llegaba la visión de Mao Zedong. Ahora, que como ser humano tenía los defectos de todo dictador, claro, y los tenía muy marcados. Por ejemplo, él tenía un grupo que llamaban el grupo de los cuatro, lo llaman los cuatro salvajes, los cuatro, bueno, les han puesto mil títulos y adjetivos, pero en realidad este señor logró abrir las relaciones con Estados Unidos, logró meter a su país a la ONU y quitarlo de país paria, logró comenzar un salto cualitativo de una convicción ideológica, una unidad, una identidad cultural de las juventudes de la década del 60 para acá. Y logró posicionar a su país como una potencia nuclear. Es que es más, China entró de una vez a ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU. De país paria pasó a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y a pesar de que es un país que no se, un estado que no se considera legítimo todavía por una razón, porque no tiene la unanimidad de los votos para reconocerlo como estado, hay 17 países que no lo reconocen todavía, entre ellos Paraguay y Nicaragua, curiosamente. Otros como Panamá lo comenzaron a reconocer hace poco, Costa Rica también, pero esos 17 países no le dan reconocimiento. Entonces, al no dársele reconocimiento como Estado, como gobierno legítimo, pasa que se considera un Estado en proceso de ser reconocido como Estado total. Pero imagínense ustedes con ese poder que tiene China, ¿qué le interesa que lo reconozcan o no un país como Paraguay o como Nicaragua? Eso no tiene nada que ver.
Y ya vamos a ver adelante cómo manejan eso diplomáticamente con una habilidad increíble. Entonces, aquí viene la primera sorpresa que nos vamos a llevar nosotros, es que a la muerte de Mao Zedong en el 76, este caballero que estamos viendo en pantalla, que se llamaba Deng Xiaoping, había sido un hombre, era un hombre muy inteligente y muy culto y muy preparado. Había estudiado en Francia, en la Unión Soviética, hablaba varios idiomas y de una importancia dentro del Partido Comunista China impresionante. Pero su relación con Mao Zedong nunca fue buena, especialmente en los últimos años. Y particularmente cuando hablamos de los cuatro chicos malos que tenía Mao Zedong alrededor. Y este señor fue destituido del partido por Mao Zedong en la última etapa de la vida de Mao. Fue perseguido y casi lo llevan al paredón. Pero lo salvaron, pues, algunos contactos que tenía el Partido Comunista y su gran capacidad. Finalmente, cuando muere Mao, pues se forma la pugna por el poder y este señor con mucha habilidad les gana la pugna a los que estaban ahí haciendo cola, pero de una manera bastante audaz, porque fue muy audaz, y es como el motor de este desarrollo económico que tuvo China, comenzó a manejar las cosas sin entrar en contradicción abierta con el régimen que había dejado Mao Zedong, porque había mucho poder incrustado ahí y sabía que lo podían matar en cualquier momento, lo podían sacar, y comenzó el proceso gradual, pero vendiendo la idea con una habilidad retórica impresionante y con una forma de contactos que es un hombre digno de estudiar su biografía. Deng Xiaoping es un hombre bastante interesante para estudiar. Y él apenas subió al poder, dijo, no, no, es que aquí no tenemos sino 4 principios fundamentales para seguir esto. Y ustedes ven subrayada la palabra más importante, que es perseverancia, constancia, disciplina, persistencia. Pero miren en qué decía él que iba a ser perseverante para poderse posicionar fuerte. En el camino socialista, en la dictadura democrática popular, ya decimos qué es eso, en la dirección del Partido Comunista y en el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong. Entonces este hombre con una inteligencia impresionante, en lugar de llegar a hacer lo que hicieron los bolivianos con la señora Áñez, que de una vez para la cárcel, lo que no hizo ella con ellos, este hombre, en lugar de decir que Mao Zedong era malo, ¿qué fue lo que hizo? Le echó la culpa a los 4 malos que tenía Mao Zedong. Miren la jugada tan inteligente. Ya Mao estaba muerto, no le podía hacer nada. Entonces él dijo que no, que Mao Zedong era el gran héroe de China y que los que lo han hecho cometer errores eran esos 4 y los fusiló a todos. O sea, se quitó el problema de encima y siguió con su actitud conciliadora, entre comillas. Entonces él dijo, vamos a perseverar en el camino al socialismo y todo el mundo le caminó. Socialismo porque aquí no queremos que venga a volver el capitalismo y a quitarnos lo que tenemos y a ver unos dueños de grandes territorios y los demás esclavos. Entonces con eso se ganó medio pueblo. Cuando dijo la dictadura democrática popular fue para no utilizar la palabra proletarios que utilizan los comunistas soviéticos o rusos, porque el proletario es exclusivamente el obrero. Entonces, como China era un país de vocación agrícola, fue más allá y dijo, es que es una revolución democrática popular, es popular. Y el gran maestro Mao nos enseñó que nuestro ejército es popular, nos enseñó que la China es popular, entonces nosotros somos populares. O sea, el tipo muy inteligente manejó la cosa. Y luego dijo, hay dictadura. Dictadura, porque ellos lo reconocen, tiene que ser que ejerce unos dictados que los debe cumplir todo el pueblo, porque es que el comité central que esté gobernando eso es la voz de todo el pueblo y no puede venir nadie más a imponerles. Y entonces pueden nombrar un premier o un primer ministro, un presidente, como lo quieran llamar, pero es la voz del pueblo, la dictadura del pueblo la que impone todo lo que hay que hacer y logró manejar esa idea. Luego dijo perseverancia en la dirección del Partido Comunista. Ya les estaba diciendo, aquí vamos a hacer un poco de cambios que ya los había intuido Mao y con los cuales había tenido dificultades con él, porque el señor tenía más avanzadas y tenía una percepción distinta, pero dijo, sin el Partido Comunista no hay venta de galletas en esta tienda. ¿Qué quería decir él? Que el Partido Comunista se iba a quedar en el poder, iba a apretar durísimo para que esta dictadura democrática popular se siga cumpliendo y todo lo que haya que hacer alrededor para que China sea una potencia se hace.
Y de ahí salió pronto, muy pronto, la famosa frase que le vimos aquí a otro, ya un canciller o un ministro de Economía chino, que dijo que no nos importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones. Y lógico, el tema de la perseverancia en el marxismo y el pensamiento de Mao es porque necesitaba el mito, necesitaba el ídolo, necesitaba el foco de creer en el imaginario popular de que aquí hay un sendero que nos lo trazó una luz y era un hombre que estamos acostumbrados a verlo en grandes pancartas, en póster, en fotos, en las casas, todo el mundo debe tener la foto de él. ¿Cómo va a desmitificar? Eso es como decir a los cristianos que quiten la imagen de Jesús Cristo o que no crean en la Virgen María, los católicos especialmente. Eso sería una blasfemia, le hubiera costado la cabeza. Entonces el hombre sabía lo que quería y manejó. Así de que estos 4 principios fundamentales son la realidad o la esencia de la estrategia política como China cambió. Ahora miramos dentro de esa estrategia a qué le apuntó el primero. Recordemos que fue Mao Zedong quien abre relaciones con Estados Unidos y que inician una serie de inversiones porque Estados Unidos lo mira desde una perspectiva es la misma que mira toda persona que comercia. Si en China hay tantos millones, 1.500 millones, 1.400 millones, que cada uno me compre una hamburguesa, pues ya yo me vuelvo supermillonario diaria. Eso mismo pensó Estados Unidos. Si llevamos allá a McDonald's, a Coca-Cola, a las fábricas de carros y todo esto y se desarrolla, pues es una economía que está pulpita para comprar y sigue siendo todavía así, lo vimos ayer con el tema de los medicamentos. Entonces, el señor Deng Xiaoping, que durante ese lapso 72-76, que son los 4 últimos años de Mao, tuvo muchos problemas con él. Sin embargo, sale y dice, no, no vamos a pelear con Mao, Mao ya está muerto, no peleemos con el que esté muerto, peleemos con lo que viene, o sea, seamos pragmáticos, seamos prospectivos y montemos las zonas económicas exclusivas y de una vez ustedes ven en el mapa dónde las montaron, en el oriente de China, sobre el mar, porque ellos desde ese tiempo estaban viendo, como lo había visto Mao Zedong, es que no podían abandonar la costa oriental, que es su activo estratégico más importante y sobre el cual están ubicadas todas las provincias. Entonces, ¿qué hace el señor, por ejemplo? En la provincia donde está Hong Kong y Macao, les da esa independencia comercial y esas autonomías que han tenido para que el Producto Interno Bruto que allí circule, que es mucho, le llegue un recurso a China para desarrollar todo su proyecto. Y en las otras zonas, como lo ven ustedes marcado, ahí están nombradas cada una, ¿cómo se llamaban? Instalan empresas de todo el que quisiera invertir y a desarrollar trabajo en China, pero lo que más les interesaba era tener, y es lo que vamos a ver ahora, un partido fuerte, que permitiera una economía libre, pero toda libre, pero controlada por el partido. Entonces ahí está el contrasentido que tanto hemos tratado en estas reuniones. Partido comunista de una visión comunista no soviética, e inclusive si ustedes miran, desde que China asume esa posición, el régimen de Moscú comienza a irse de para atrás porque ya el comunismo soviético no convence y 10 años después se cae. Así de fácil. Se cayó el régimen comunista soviético porque China no lo acompañó. Donde China hubiera acompañado a Rusia o la Unión Soviética en su momento, seguramente el mundo de hoy sería marxista-leninista o por lo menos más de la mitad del mundo estaría controlado por los comunistas, pero fue China la que le impidió a Rusia incluirse como el dueño del mundo. Pero a la vez China desarrolló su comunismo en el partido de gobierno, pero su economía libre al estilo de Estados Unidos. Se hizo una mixtura que es muy compleja en este momento y que seguramente con el paso del tiempo tendrá que ir decayendo, pero se demorará unas cuantas décadas. ¿En qué más se enfocó China? Inversión extranjera toda la que le llegara, pero eso sí, que no saliera de allá. Aquí tenemos el consumo grande, que el dinero se quede circulando aquí y no se vaya. Y entonces los grandes capitales que les llegaron, pues estaban contentos porque les iba produciendo y les iban dejando hacer, les colocaban unos aranceles muy bajos, la mano de obra barata, mejor negocio no podían encontrar y podían exportar lo que quisieran y China, pues recibiendo, vendiendo mucho porque vendía barato y recibiendo mucho porque cobraba poquitos impuestos. Bueno,
Pero ¿qué más les interesaba a los chinos? Captar toda esa tecnología que les estaba llegando. Era no solamente ser los que fabrican las partes y la hacen muy bonita, sino mirar cómo la parte articula con la otra, cómo es el proceso, cómo es la electricidad, cómo es el sistema de combustible, el sistema de refrigeración, y aprendieron en un momentico cómo se manejan los carros, y utilizaron la famosa táctica de desbaratar todo producto que les llegaba para investigarlo por dentro. Hacer lo que hacen los niños cuando el carro les funciona, es abrirlo a ver qué es lo que hay dentro del carro. Bueno, y este señor, entonces habíamos dicho que Mao insistió en industrialización y la comuna y la colectivización. Entonces este señor le dio una vuelta que dijo, no, esto es gradual, la industrialización es innegable, cualquier país que quiera salir de lo agrícola a lo moderno debe sostenerla, eso no tiene cambios, por eso no le escribimos ahí, sino que al contrario la pasamos al siguiente punto que llama la fábrica del mundo. Pero vamos a trabajar ahora en tres campos muy bien montados, que es la comuna, pasar de la comuna gradualmente al arrendamiento, o sea que ya eso no es propiedad del Estado totalmente, sino que la tierra sí, pero la construcción es del dueño y el dueño la puede arrendar y con eso tendremos un flujo económico más grande. Y luego pasar ya a la propiedad privada, de que el que es arrendatario puede ser propietario privado, más no de la tierra. Entonces nos queda claro, de la comuna en el que todo será de todos, y ya se accede a la vida económica en sistema de arrendamiento y luego a la propiedad privada, pero la tierra sigue siendo del Estado chino. Paralelamente con eso, entonces la industrialización debe seguir cada vez mejor con esta tecnología que se ha captado, con la inversión extranjera y con la búsqueda de que haya mucho empleo para que este proceso se vaya desarrollando y los chinos puedan ir pensando en su proyecto de conquistar el mundo. El otro aspecto en el cual se enfocó mucho Deng Xiaoping, como se enfocó Mao en sus últimos años después de que ha matado tanta gente, fue en comenzar a luchar contra la pobreza. Pero es que en la China se habla en términos exponenciales. Entonces este señor inició ya una etapa que ya había iniciado Mao, estaba menos desarrollada, pero él ya la inicia con inversión extranjera, con recursos, con trabajo, con el regreso a la propiedad privada, pero controlada por un partido fuerte de visión totalitaria, pues la pobreza se va reduciendo, claro, claro que se va reduciendo porque hay más fuentes de empleo y hay más posibilidades de que el campo se tecnifique, etcétera, etcétera. Entonces ya el siguiente paso es la economía mixta. Son socios el capital privado y el Estado para el desarrollo de China. Avanzan luego hacia la estrategia del petroyuan, que es mucha más moderna, la explicamos aquí, que quieren colocar es que sea el yuan la moneda de control del comercio del petróleo en el mundo, y para eso están haciendo ya una serie de negocios con Arabia Saudita y con los países productores de petróleo, y vimos inclusive que le están construyendo una refinería impresionantemente grande a Arabia Saudita financiada por el gobierno chino. Entonces su estrategia es bien pensada, encontrarán dificultades porque las van a tener, pero todo es paso a paso metodológicamente. El tema de derechos humanos y el medio ambiente para ellos hasta ahora no ha existido. Sin embargo, vemos que en el plan 2025 ya lo reevalúan y lo van a iniciar a aplicar. Y nada de raro tiene que en 20, 30 años China sea el primer abanderado de eso, porque tiene los recursos y tiene la autoridad moral para demostrar, nosotros sí estamos cumpliendo. Que no lo cumplieron en el pasado ya pasó, porque para ellos el pragmatismo es lo que hay que hacer y lo que fortalece, y así lo demuestra. Y luego, en toda esta etapa, desde que lograron su acceso a la ONU, o antes de lograr el acceso a la ONU, han aplicado un tema, es de la diplomacia con todos. Entonces, para China no hay nadie malo. Ellos negocian con todos. Irán es un país que es considerado por la mayoría del mundo como cune terroristas, de violentos, de la teocracia, y China no pelea con Irán. Al contrario, China tiene lazos con Irán. Arabia Saudita e Irán se odian a muerte y donde se encuentran se matan. No importa, China es amigo de los dos. Eh, Zimbabue en el África es el país donde más se violan los derechos humanos en el planeta. Eso es un salvajismo, es una miseria ese país. No importa. China es amigo de Zimbabue y recibe al presidente de Zimbabue y lo visita. Y como tiene el problema de que 17 países no lo reconocen, entonces China también es víctima de la ONU y del imperialismo americano y del... Sí, sí me entienden cómo le da la vuelta al paseo.
sea, se declaran víctimas con esas razones. Entonces, esa diplomacia de China es muy audaz y China no está pensando en que el comprador es bueno o malo, sino es cómo saco ventaja yo de ese comprador y cómo me apropio de ese territorio. Es una visión completamente diferente a la que maneja la Unión Europea y la que maneja Estados Unidos en sus relaciones de apoyo a los demás países. Bueno, otro aspecto que también tratamos aquí fueron los planes quinquenales de China. Los planes quinquenales de China, ya sabemos, van 14 y ya están comenzando el 15º, comienza en breve, y en 5 años desarrollan una serie de actividades, las evalúan, las conceptúan y vuelve y arranca, y todo el tiempo le están haciendo seguimiento. O sea que no es que el plan arranca y hasta el final lo revisan, no, sino que desde que arranca esté en revisión, se va corrigiendo y va mejorando, y entonces de esa manera resuelven la cantidad de problemas que se les presentan. Pero como el partido es el que manda, pues no hay problema, ya puede haber partidos pequeños, por eso no incide en nada porque es el Partido Comunista el que decide todo. Y en los proyectos que hicieron entre el 78 y el 2000, que es como la primera etapa grande de todas estas subetapas y planes quinquenales, etcétera, se caracteriza por dos cosas: posicionarse comercialmente en varios países del mundo, varios continentes, y copiar de todo. Entonces fue la etapa en que China fue famosa porque falsificaba todo y todavía lo hace, pero ya es menos que en esta etapa que fue muy fuerte, que falsificaban relojes, carteras, camisas, zapatos, todas las marcas buenas del mundo las falsificaban y las mandaban de contrabando fuera de eso a los países. Entonces estaban afectando las economías del mundo y llenándose de dinero las arcas del gobierno chino. Bueno, pero a partir de 2006, lo veíamos anoche, trazan el plan estratégico de las industrias emergentes estratégicas. Y ese plan dice que tiene que ser de 15 años, del 6 al 20, o sea que el año pasado lo terminaron. ¿Para qué? Para que haya un lapso entre el 20 y el 25, que es el fortalecimiento en la carrera tecnológica, y a partir del 25 se lance al mundo el programa Made in China, que es básicamente una sociedad innovadora en permanente crecimiento. Y lo veíamos anoche, que le meten a los niños en la cabeza es innovación, innovación, ese es el reto suyo, innovación, y la exigencia académica es muy alta y los estándares que están poniendo de controles en aspectos tecnológicos son impresionantes. No nos alcanzó el tiempo para ver cómo están ya en la Luna y cómo están desarrollando la carrera espacial, pero seguramente más adelante retomaremos eso porque es interesante. Pero innovación y crecimiento Made in China 2025 es una realidad y lo están haciendo, y es sobre todo el planeta. Entonces, ¿qué hicieron con la fábrica del mundo? Pues los países cercanos están necesitados, entonces enviemos esas fábricas allá, pagamos, ahora somos los dueños del capital, pagamos mano de obra barata, el Partido Comunista sigue manejando eso con mano de hierro, y nosotros nos vamos a dedicar a la tecnología y a los productos de alta gama y los de consumo costoso que el mundo necesita para que China lo consuma por dentro y suba su estándar de nivel de vida y suba el flujo económico, mientras que afuera se mantiene la mano de obra barata en África, en Vietnam y en otros países del mundo. ¿Y a qué le apuntan? A que del 25 al 49, o sea, en 24 años seguidos, en desarrollo de la marca Made in China, ser la primera potencia comercial y tecnológica. Comercial, con todos sus productos ya las fábricas distribuidas por el mundo, sin necesidad de utilizar al mar de China meridional para sacarlos, y no tener problemas con India ni con los demás, y tener tantas posiciones o posesiones en el extranjero y el control de la tecnología en el mundo, que simplemente es una realidad que tienen que defender eso con sus fuerzas militares. A grandes rasgos, este es el planeamiento estratégico metodológico que tiene China. Obviamente se nos pasan un montón de detalles que ya hemos tratado en estas últimas 2 semanas y otros que no hemos tratado, pero pensamos que aquí nos queda muy claro cuál ha sido la estrategia china. Ahora miremos dentro de esa estrategia de extensión lo que ellos llaman la ruta de la seda y el collar de perlas. Entonces, inicialmente, la ruta de la seda está prevista para que salga desde China y llegue hasta el mar Mediterráneo y se extienda a Europa y llegue hasta España. Bueno, listo. Por otro lado, tienen el collar de perlas, como ustedes lo ven ahí dibujado, que se trata
de extender todo su comercio de tal forma que se logren construir puertos comerciales con países amigos y gobiernos amigos para apropiarse posteriormente del control y fortalecer sus puertos, es decir, cumplir a rajatabla la teoría de Mahan y controlar toda esta región. Y a largo plazo quieren la joya de la corona del sudeste asiático, que es Australia, que alcanzamos a ver aquí una partecita, que tiene las costas enfrentadas con el continente olvidado, al cual todos los países, las potencias del mundo se olvidaron, pero los chinos no, como lo veíamos en otro video. Entonces, ruta terrestre para controlar Eurasia y el norte de África, y ruta marítima para adueñarse de todo el océano Índico, de Australia y de África. ¿Qué les queda por conquistar? América. Lo demás ya está listo, conquistado metodológicamente. Que no es fácil, claro que no es fácil, porque los demás tampoco duermen ni le van a permitir que avance, pero que lo están haciendo, lo están demostrando y están cumpliendo la premisa de Napoleón, el gigante que se despertó y sacudió al mundo. Ahora miremos brevemente las inversiones chinas que hay en África. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva crítica, analítica, nos deja pensando varias cosas. 300, 400, 500, 700 años y no sé cuántos más que estuvieron las potencias europeas en África. ¿Y cuándo hicieron esto? ¿Cuándo hicieron inversiones? No es que esté defendiendo que la China lo está haciendo de una manera loable y noble y muy altruista, ¿no? Ellos van por sus objetivos y su política, ya sabemos cómo es, y su diplomacia. Pero resulta que miremos uno de los países pobres que uno oye nombrar a cada rato en el África. Zambia, por ejemplo, ese país es de lo más pobre que hay allá. Y le han metido el 41% entre el 2010, entre el 2000 y el 2017, el 41% del desarrollo que ha tenido en la infraestructura vial y de transporte se lo ha financiado la China. Desde luego que no es gratis y los tiene ya hipotecados. Pero miremos otro país que es bien conflictivo y de problemas, Nigeria o Nigeria. El 43% de las rutas terrestres que tiene Nigeria se las ha financiado o le ha prestado la plata a China. Ahora miremos en el campo de la energía. Malí, que lo estuvimos estudiando aquí, que es un país muy complejo porque en la parte norte, esta norte, está llena de yihadistas, de Al-Qaeda y de ISIS, y en la parte sur está el gobierno de Malí, que es más pro-francés. Pero miren ustedes que le ha metido el 35% del desarrollo que ha tenido Malí en los últimos 17 años de energía ha sido con finanzas chinas. Entonces, ¿quién gana aquí? Y si bajamos un poquitico aquí, en Costa de Marfil, el 50% de la inversión, o en Gabón. Entonces, el 53%. Entonces, ¿cómo se hace? Perdón, Gabón es aquí, el 43% en Gabón, el 53% en Guinea que fue de los españoles. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para decirles o para negarles que ellos venden la idea de que ellos están trayendo desarrollo y prosperidad, mientras los otros lo que hicieron fue expoliarlos? Es una estrategia muy bien montada, pero es que si miramos este pequeño continente, así chiquitico como lo vemos, creo que es el continente más grande de todos, o después de Asia, no tiene sino 800 millones de personas. Imaginen ustedes ese comercio, ese potencial comercial que tiene China ahí y que se ha ido apropiando. Ahora miremos, por ejemplo, con la estrategia del transporte. Es que está bien montada. Por donde ustedes la miren, la estrategia del transporte va en el sentido correcto. Tiene en Mauritania, tiene aquí al occidente Nigeria, Camerún, etcétera, en Namibia, en Sudáfrica, en Zambia, en Mozambique, en Kenia, en Etiopía, y le va dando la vuelta al continente donde han invertido en vías. Y todos sabemos, por principio geopolítico, que un país se desarrolla con las vías. Entonces, todo el desarrollo que viene para todos estos países después por las vías y la comunicación, ¿a quién van a recurrir? Pues a China, ¿no? Bueno, y si miramos otros sectores como la minería, sabemos que aquí en el Congo y Angola, el gran problema de los diamantes y otras minas, en los últimos años, en promedio el 40%, en los últimos 17 años, el desarrollo que han tenido estos países ha sido financiado por China. O sea que al final, ¿en manos de quién queda toda esa riqueza, de toda esa minería, cuando ya se le hace el proceso de darle el valor agregado
al procesarla, valga la redundancia. Bueno, pero si miramos industria, miren un país como Chad. Chad ha sido famoso por su pobreza, su miseria, y es que su ubicación geográfica no le ayuda para nada. Es el corazón del Sahara y en medio del África, con unos países vecinos muy pobres, en especial con Sudán, y aquí con Libia, que es el eterno dolor de cabeza, que Libia ni siquiera se han metido los chinos por los problemas que hay allá, pero con todo ese problema que tiene el Chad, el 71%, o sea, más de las 2/3 partes, casi las 2/3 partes, perdón, de del desarrollo que ha tenido en industria el Chad en los últimos 17 años lo ha financiado China. Así es de que la estrategia está muy bien montada y lo han hecho paso a paso. Es decir, están aplicando lo que les tocó para su desarrollo de una manera metodológica. Entonces, que no conviene a los intereses de muchos y que nos puede afectar, claro, pero lo que hay es que aprenderles todo eso y saber qué es lo que hacen para contrarrestarles cuando vienen a negociar con nosotros. Y finalmente miremos aquí otra figura. Este cuadro va, la abscisa va del 2006 al 2017 y la ordenada va de 0 a 250 billones de dólares. Entonces, se dice que en el 2006 China apenas invertía en Latinoamérica menos de 25 billones, menos aquí. Pero ya cuando llegamos al año 2017, quiere decir que estaba invirtiendo 225. O sea que fue creciendo, como lo ven en este, hasta formar el bastón, la curva de bastón. Y sí tenemos en cuenta que cuando llegó aquí al 2016, que lo vimos al señor, cuando llegó al 2016 y ya estaban invirtiendo 200 billones de dólares anuales en Latinoamérica, anunció que en los próximos 10 años iba a invertir 250 cada año y préstamos de 500 billones. Entonces, la situación es seria, es realmente calcada dentro de un modelo que lo están aplicando y lo siguen aplicando. Entonces, a partir de todo eso, viene la pregunta del millón que siempre nos hemos hecho en estas videoconferencias, en estos talleres. ¿Es China una amenaza para los activos estratégicos de Colombia? Y colocamos intencionalmente solamente uno, porque no es que los otros no sean importantes, sino comencemos por este. Aquí es donde está, de aquí de esta punta, bajando hacia el occidente, suroccidente, hasta llegar al Golfo de Urabá, hay unas playas que son casi todas parejas, y que está el futuro del turismo en la humanidad y tiene el agua que se necesita en la Sierra Nevada y en el río Magdalena y en el río Sinú y otros ríos. O sea que por agua esa región no tiene problemas para el turismo. Entonces, ¿será que con esa visión que tienen ellos de conquistar de esa manera, no le echaron el ojo hace rato a nuestro país? Y con tanto comunista barato que hay en Colombia y tanto político corrupto, fácilmente terminan cediéndole a China algunas prerrogativas